Entonces, el día de hoy, más que todo, vamos a hablar de la configuración externa. Lo que vamos a hablar es de los hemisferios cerebrales, corteza cerebral. Ay, ¿qué pasó? Corteza cerebral y áreas de Brodmann. Eh, la literatura escogida más que todo fue de un libro de neuroanatomía funcional y clínica del sistema nervioso, escrito por la doctora Marta Escobar y el doctor Pimienta, aparte de un artículo o un capítulo de un libro también de neuroanatomía sobre corteza cerebral, ¿vale? Entonces vamos a iniciar hablando de lo que son los hemisferios cerebrales, y es que, como todos, yo creo que sabemos, y es importante recordar, lo que corresponde con el encéfalo. Recordemos, el encéfalo va a estar compuesto principalmente por lo que son los hemisferios cerebrales, tallo cerebral y cerebelo, y esta área tan voluminosa es la que le va a dar muchas funciones cognitivas cerebrales uh, que van a estar asociadas con las demás estructuras del encéfalo, propiamente dicho, tallo cerebral y cerebelo, ¿sí? Como es esa área tan voluminosa, tan extensa realmente, eh, para poder estar dentro de la cavidad craneana, nos damos cuenta de que tiene una apariencia con muchas circunvoluciones, muchas cisuras, que son estas, por ejemplo, y que debe estar plegado para poder estar dentro de esa cavidad, por decirlo así, ¿sí? Los hemisferios como tal, derecho e izquierdo, no solo es lo que vemos por fuera, sino que está constituido además por lo que es la sustancia blanca, ¿sí? Que va a formar fibras neuronales aferentes y eferentes que van a recorrer por todo el área subcortical, ¿sí? La corteza cerebral, que es toda esta parte extensa que la cubre. Aparte de eso, los ventrículos, que son estructuras por las cuales recorre el líquido super, cerebroespinal, perdón, por el espacio subaracnoideo. Y aparte, en estas estructuras tenemos que tener en cuenta que también se produce el líquido cefalorraquídeo a nivel de los plexos coroides. A pesar de que eso no nos corresponde en esta charla, es importante mencionarlo. Así como también el tercer ventrículo, que es este que estoy señalando acá, ¿sí? Entonces son estructuras que lo componen, aparte de que no les voy a hablar propiamente dicho de esto, es importante conocer la estructura o qué constituye realmente todos esos hemisferios, ¿vale? Entonces, aparte de eso, no lo tengo en una imagen, pero es importante mencionar que también están constituidos por lo que se conoce como los núcleos de la base, que van a estar en la porción o asociados, rodeando todo esto que son los ventrículos laterales. Sus núcleos van a estar compuestos de cuerpos neuronales o sustancia gris, al igual que la corteza, que va a estar compuesta por núcleos neuronales, es decir, sustancia gris. ¿Está bien? Ahora bien, los hemisferios cerebrales van a tener porciones importantes, las cuales vamos a llamar lóbulos, superficies o caras, que nos van a dar visibilidad de esos lóbulos y surcos importantes, y giros o circunvoluciones que van a estar asociadas a funciones neuronales superiores, en relación a esas superficies o caras y a esos surcos. En relación entonces a los lóbulos, vamos a tener en cuenta que vamos a tener entonces lo que se conoce como lóbulo frontal, lóbulo parietal,
lóbulo temporal y lóbulo occipital, a cada lado, o sea, izquierdo o derecho, ¿sí? Estos lóbulos, por ejemplo, el frontal, va a estar delimitado por la cisura de Silvio, que va a ir desde el polo temporal y hacia posterior y superior, y va a estar delimitado además por la cisura de Rolando, que esta que le estoy mostrando acá, o surco central, ¿sí? Entonces nos va a dar los 2/3 anteriores de lo que corresponde a la corteza cerebral y al lóbulo frontal. La cisura de Rolando de igual forma nos va a delimitar el lóbulo parietal, y junto a la cisura de Silvio también nos va a delimitar el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, que va hacia inferior en lo que corresponde a la superficie lateral o cara lateral hemisférica, ¿sí? También tenemos lo que es el lóbulo occipital, pero si nos damos cuenta no hay una cisura, un surco propiamente dicho que nos delimite este lóbulo. Entonces no hay unas porciones que nos dan cuenta o nos indican por dónde realmente podría recorrer el lóbulo occipital, que serían a este nivel, lo que se conoce como muesca occipital, y en el lóbulo parietal, más en la cara medial, que sería esta que vemos en la pantalla del lado derecho, ¿sí? Esta sería la cara o superficie medial. Tendríamos para apoyarnos y delimitarnos el surco parieto-occipital. En la cara medial, además, vamos a encontrar un surco también importante que nos va a delimitar el giro del cíngulo, que sería la cisura o surco del cíngulo, que va a estar paralela al giro y paralelo a lo que es el cuerpo calloso. Recordemos, el cuerpo calloso es una estructura que une ambos hemisferios, una estructura descompuesta de sustancia blanca, y une ambos hemisferios. No sirve solo como una unión anatómica, sino como una función funcional, neuronal y sináptica. Recordemos eso porque es muy importante. Entonces tenemos que el giro del cíngulo transcurre paralelamente al cuerpo calloso junto con el giro del cíngulo, y en esta porción vamos a hablar de unas funciones neuronales asociadas al sistema límbico, que no nos corresponde el día de hoy. En la cara medial, además, lo veré más adelante, vamos a poder ver el giro frontal, el giro parietal, los lóbulos frontales, parietal y occipital, y no vamos a ver con mucha claridad el lóbulo temporal. Aparte de esto, también vamos a encontrar un lóbulo que se conoce como la ínsula, que va a estar por debajo de la cisura de Silvio entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Esta imagen que vemos aquí, esta porción es lo que se conoce como la ínsula, y va a tener una cisura también importante que se conoce como surco central de la ínsula. Entonces, tenemos que no tenemos solo la cara lateral y la cara medial, sino que también debemos hablar de una porción basal o superficie basal. Iniciando con lo que es la cara superolateral o lateral, ya les hablé de lo que es el surco central, la cisura de Silvio por donde recorre, que nos delimita los lóbulos frontal, temporal, parietal, y tener en cuenta que el lóbulo occipital no tiene una delimitación real, sino
unas estructuras que nos ayudan a identificar por dónde recorre realmente. La cara hay que tener en cuenta además en esta imagen que nos va a delimitar la porción más basal, el cerebelo, una estructura muy importante que se llama la tienda del cerebelo, que es un pliegue de dura madre, que no los, digamos, separa o delimita. Entonces, hablando de la cara superolateral, que es, digamos, la más extensa en proporciones, nos va a dar muestra del lóbulo frontal, este que está acá en rojo, lóbulo parietal en azul, occipital en amarillo y en verde el temporal. Aquí en esta imagen vamos a identificar claramente el surco de Rolando o surco central, ¿sí? Por delante de él el lóbulo frontal y nos vamos a dar cuenta de que hay un giro muy prominente paralelo a ese surco, el que les estoy mostrando acá con la flecha, que se conoce como giro precentral. Este giro precentral, veremos más adelante, lo iré mencionando, está asociado a un área motora muy importante, se conoce como área motora primaria, en relación a las áreas de Brodmann y en relación a funciones corticales. Además, en el lóbulo frontal podemos reconocer lo que son el surco frontal superior, este que recorre por acá, ¿sí? Y el surco frontal inferior que recorre por acá donde están viendo la flecha y nos va a delimitar entonces tres importantes giros. El giro frontal superior, giro frontal medio, este, y el giro frontal inferior. Aparte, en esta porción frontal, identificar tres estructuras o tres giros importantes, tres porciones en el giro frontal inferior muy importantes, que son el giro, la porción opercular, esta que está acá, que se ve como cuadradita, la porción triangular, aquí, digamos que en la parte medial del giro, y en la porción más anterior o delante, por decirlo así, tenemos la porción orbitaria. Cuando hablemos más adelante de las funciones o síndromes, podemos reconocer funciones importantes a este nivel. Recordemos que el lóbulo frontal está asociado a funciones cognitivas de la personalidad, asociaciones en relación a funciones cerebrales complejas. Entonces, ya posteriormente en el giro parietal, posterior al giro central, vamos a tener el giro poscentral, que es un área que está asociada a funciones sensitivas. Se conoce como, en relación a las áreas de Brodmann, el área somatosensitiva o somatosensorial, área somatoestésica también se conoce, ¿sí? Por detrás de ese giro vamos a reconocer varias estructuras importantes. Estamos hablando de los más grandes en relación anatómica y hablamos entonces de lo que se conoce como giro supramarginal y el giro angular. Estos giros van a estar en relación a unos giros en la porción más superior o más alta del parietal, que van a estar divididos por el surco, este que está acá, intraparietal, que nos divide el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior, ¿sí? Que van a ser continuaciones para el giro supramarginal y para el giro angular. Aquí. En el caso del lóbulo temporal, vamos a tener entonces la cisura surco temporal superior
surco temporal inferior, que nos van a dar entonces lo que se conoce como giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. En relación al occipital, tenemos también giro temporal superior, giro temporal medio y el occipital medio y occipital inferior. En esta imagen no podríamos identificar lo que se conoce como la cisura carcarina, que se las mostraré más adelante. También es un nivel importante en esta área del occipital. Entonces, en la cara medial, para poder verla, tendríamos que hacer una disección a nivel de la cisura longitudinal interhemisférica y cortar a través del cuerpo calloso para poder identificar las estructuras. En esta parte o a nivel medial, como ya les había hablado, vamos a identificar 3 lóbulos principalmente, frontal, parietal y occipital, no tanto el temporal. Y tener en cuenta que en esta imagen, a diferencia de esta que está a la izquierda, no tenemos el tallo cerebral. Entonces, identificamos cuerpo calloso con sus porciones que son rodilla, cuerpo y esplenio, el giro del cíngulo con la cisura del cíngulo, lóbulo frontal o lóbulo con su giro o circunvolución medial realmente. Tenemos el surco central, ¿sí? Que nos va a dar, entonces podemos identificar el giro precentral y el giro postcentral, pero si podemos ver, realmente ese surco central no corta totalmente esta porción, entonces esto que vemos aquí cuadradito se conoce como el lóbulillo paracentral. Posteriormente acá tenemos las porciones del parietal, y aquí podemos identificar mejor el surco parieto-occipital, que nos va a dar 2 áreas importantes, la que se conoce como precuña, esta que está acá que parece un triangulito en el parietal, y posterior al surco parieto-occipital vamos a tener el área de la cuña en el occipital, ¿sí? Aparte, tener en cuenta entonces lo que nos conoce como fornix. Acá vamos a tener el septum pellucidum, que son estructuras que ayudan a delimitar ambos hemisferios. Y como ya les había hablado, que va a estar la cisura carcarina, que va a identificar más que todo en la cara medial. Recordemos que la cisura o surco carcarino es una estructura importante para las áreas visuales y que en el lóbulo occipital vamos a encontrar las áreas visuales 17, 18 y 19, que son importantes para las funciones visuales, ¿cierto? Y aquí, más que todo, esta parte la vamos a es una parte que corresponde más que todo a la porción basal, en la cual encontramos la circunvolución occipitotemporal, el surco occipitotemporal, la circunvolución occipitotemporal medial, esta que está acá, y el giro o circunvolución para hipocampal o para hipocámpica. Lo mostraré más adelante. Esta es otra imagen de la cara medial. Aquí estamos, recuerden que les dije rodilla del cuerpo calloso, cuerpo como tal, y esplenium. Recordar aquí el giro del cíngulo, el lóbulo frontal, occipital. En esta zona aquí no podemos identificar bien la cisura de Rolando, pero sería esta. Y acá tenemos las porciones del parietal.
Recordar que les hablé del fornix, septum pellucidum, que están por debajo del cuerpo calloso, son estructuras que van a estar por debajo, o no por debajo, sino en relación a lo que son el tálamo, hipotálamo, hipófisis, eh, eh, y lo que se conoce como epitálamo, que está asociado con la, la glándula pineal principalmente. Acá tenemos entonces la superficie basal o la superficie de la base, todo esto, los que vamos a ver la cara basal del lóbulo temporal con sus giros parahipocampal, giro temporooccipital medio y giro temporooccipital lateral. Tenemos la cisura calcarina en la zona más profunda y medial de la superficie basal, ¿sí? Eh, otra estructura importante, el surco temporal inferior, y identificar en la porción, digamos, anterior, el lóbulo temporal con estructuras muy importantes como son el giro recto, que está delimitado por el surco olfatorio, en esta porción está cortado, acá sí lo pueden, del lado derecho sí lo podemos ver sin disección, este sería el bulbo olfatorio, eh, los surcos orbitarios, estos que están acá en esta porción. Recordemos que en la porción más anterior tenemos la porción orbitaria del frontal, por lo tanto tenemos los giros orbitarios, ¿sí? Es como ya les venía hablando, las porciones más grandes a estos niveles, giro recto, en la porción más medial y basal, delimitado por el surco olfatorio. Tenemos también los surcos orbitarios que nos delimitan el giro orbitario. También podemos identificar la porción o el polo temporal con la cisura de Silvio, el surco temporal inferior que nos delimita el giro occipito temporal lateral, el giro occipito temporal medial, y por este lado, muy hacia la porción medial, tenemos el giro parahipocampal. Ya por ese lado, finalizando lo que es como tal los hemisferios, recuerden que no solo es hemisferio, sino hablar de la estructura externa, entonces tenemos que ir a abordar lo que es la corteza, que les hablaba que la corteza cerebral está compuesta por sustancia gris, cuerpos neuronales, y es toda esa porción tan extensamente distribuida dentro de la bóveda craneana que se debe plegar, porque si bien tiene una extensión de más o menos 2.200 centímetros cuadrados, realmente son sus plegamientos y giros lo que permiten que todo ese contenido pueda estar dentro de la cavidad craneana. Y todas esas circunvoluciones van a estar asociadas a funciones que van a estar interconectadas, o sea, los cuerpos neuronales tienen prolongaciones que van a ir subcorticalmente y van a tener interconexiones con los demás órganos del sistema nervioso central o estructuras del sistema nervioso central, como son el tálamo, voy a mostrar por acá, tálamo, los núcleos de la base que recuerden, les dije, estaban rodeando los ventrículos laterales que los vimos en la primera imagen, los diversos núcleos del tallo cerebral, desde mesencéfalo, puente a bulbo, van con interconexiones hacia el cerebelo y pueden haber interconexiones directas con la médula espinal. Entonces, la corteza necesita o requiere de muchas
de muchas interconexiones. Por eso es importante cada una de esos tipos neuronales que la conforman. Hablamos de por lo menos 5 tipos celulares, dependiendo sus estructuras, sus formas, las prolongaciones dendríticas que tengan, así van a ser sus funciones. Y la corteza como tal, como tiene funciones mentales importantes como son conciencia, memoria, aprendizaje, pensamiento y lenguaje, realmente requiere no solo interconexiones propiamente dichas con ella misma, es decir, interconexiones con la corteza, sino ir hacia todas esas estructuras que ya le mostré, como son tálamo, los núcleos de la base, tallo cerebral y médula. ¿Sí? Entonces, como pueden ver en la imagen, tenemos 6 niveles neuronales o 6 niveles que van a estar conformados por cada una de estas células. En la corteza, entonces, hablamos que el nivel 1 va a estar o se denomina capa molecular, ¿sí? Que va a estar principalmente conformada por las células horizontales de Cajal, que por su forma se les denominó horizontales, ¿sí? Y que las prolongaciones, axones o dendritas iban hacia axones o prolongaciones de las células piramidales o de las células de Martinoni. Las células piramidales, si pueden darse cuenta, sus prolongaciones llegan hasta o hacia el primer nivel o capa molecular y se extienden por todos los niveles. Las células del nivel 2, el nivel 2 se conoce como capa de células, perdón, capa granular externa. Es una capa que va a estar conformada por células estrelladas principalmente, no van a estar propiamente dichas en la capa 3, como lo ven en la imagen, sino que van a estar distribuidas en varios niveles. Y esas células estrelladas que van a estar muy, con varias prolongaciones dendríticas, van a permitir interconexiones entre células piramidales, principalmente. Van a ser como un tipo celular que permite regular las funciones de este tipo, de este tipo eh, neuronal, de este tipo de neuronas, ¿sí? En el nivel 3 vamos a tener entonces principalmente las células piramidales, pero unas células piramidales de pequeñas a medianas. Las células piramidales se denominan así por la forma del cuerpo neuronal y van a estar conformadas principalmente por una prolongación que va hacia apical, ya les había dicho, va hacia la capa molecular, y un axón muy largo que se va a extender y va a servir de interconexiones, como son las conexiones talámicas o conexiones con la médula espinal. Recordemos que las células piramidales, más bien hablar que las células piramidales van a estar muy fuertemente, digamos, empleadas en funciones motoras. Por lo tanto, lo diré más adelante, ya lo he ido mencionando, va a ir asociado a esa área motora precentral que se encuentra, recordemos, por delante de la cisura de Rolando. En el nivel 4 o capa granular interna también está conformado por células estrelladas de axón corto que van a terminar
en interconexiones con el tálamo, es decir, van a servir de conexión tálamo-cortical. Y estas células estrelladas que se encuentran en la capa granular interna en el nivel 4 van a estar muy fuertemente asociadas a las áreas somatoestésicas y a las áreas visuales. Entonces ya tenemos dos áreas importantes con dos tipos celulares muy importantes asociados a funciones motoras y a funciones sensitivas, como son las células piramidales y las células estrelladas, ¿sí? Entonces, las células motoras, las piramidales, se van a encontrar en mucha cantidad en áreas motoras, pero pocas en áreas sensitivas, y las células estrelladas se van a encontrar en mucha cantidad en áreas sensitivas y pocas en áreas motoras. En el nivel 5, que se conoce como capa de células piramidales internas, encontramos células o neuronas muy grandes. En este momento podríamos empezar a hablar de lo que se conoce como células Higgs-Levick, que se van a encontrar en las áreas motoras y van a tener prolongaciones hacia la médula espinal y tálamo principalmente. También tenemos las células fusiformes que se van a encontrar en el nivel 5. También se pueden encontrar en otros niveles, como en el nivel 6, que se conoce como la capa de células multiformes. Van a tener en este nivel células multivariables de múltiples formas, y a este nivel todas las células realmente su función es abandonar la corteza cerebral como fibras eferentes para llegar a las otras estructuras del sistema nervioso central con las que deben hacer sinapsis para que la información transmitida, sea motora o recibida, sea sensitiva, eh, sea enviada eficientemente, ¿sí? En el caso de las células de Martinotti que vemos, van a estar distribuidas en los niveles 3 a 6. Estas células de Martinotti tienen o son neuronas multipolares, tienen múltiples brazos y si bien se pueden dar cuenta, sus dendritas son cortas. La función de estas es de tipo excitatorio sobre las células piramidales, pero se deben ayudar de otros tipos neuronales, por ejemplo en la capa molecular, perdón, para poder hacer interconexiones con la piramidal. Se ayudan o hacen de puente las células horizontales, ¿sí? Las células de Cajal, además, pueden servir como neuronas de tipo inhibitorio, al igual que las células estrelladas y fusiformes, que influyen en las funciones de otros tipos neuronales. Esta es otra imagen que nos las explica mayormente. Aquí tenemos todos los tipos neuronales y los 6 niveles que ya les he venido hablando. Entonces ahora sí, para entrar a lo que son áreas de Brodmann, que son más que todo, este es un mapa de tipo sitio arquitectónico descrito para definir funciones o definir más bien asociaciones de la corteza con las funciones que pueden ejercer esas neuronas sobre el resto del cuerpo. Y esto se ha ido estudiando de tal manera que se ha ido delimitando cada vez más, se ha ido estructurando cada vez más y definiendo realmente cuáles son esas áreas de funcionabilidad motora, sensitiva o asociación, y así podemos describir realmente con más propiedad lesiones o síndromes a nivel cortical.
Cuando hablamos de los síndromes lobares, por ejemplo, en el caso del frontal, podemos ver las áreas 9, 10, 11 hasta el área 14 y el área, sí, hasta el área 14 van a estar asociados a eh, todas esas funciones cognitivas que tienen que ver con el juicio, personalidad, ¿sí? En los cuales si se presentara un síndrome lobar, la personalidad de la persona en cuestión estaría alterada. Es cuando hablamos de esos pacientes que pueden estar o decimos están frontalizados, estos pierden todo el juicio de raciocinio, por decirlo así, y pierden la capacidad o, 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 o hablamos de una persona totalmente desinhibida, ¿sí? Pierde ese sentido de la razón de identificar qué está bien o qué no está bien, ¿sí? Eso en relación a las áreas de Brodmann que están localizadas a nivel frontal, pero también tenemos, les voy a ir hablando por lóbulos más que por áreas. Sé que de pronto es un poco más enredado, pero para no perderme, entonces el lóbulo frontal, por lo menos también tenemos el área 45 y 44, que se identifican como áreas motoras del lenguaje y fueron descritas porque en un paciente tenía afectación para el lenguaje articulado sin tener alteración de los músculos o órganos de la articulación, es decir, el paciente entendía, pero no era capaz de expresar con un lenguaje articulado lo que quería decir, ¿sí? O a lo que quería responder. Esto en relación al área de Brodmann, ¿sí? Entonces, también tenemos el lóbulo frontal, el área 4, que está en el giro precentral, y el área 6, que está por delante del giro precentral y se conocen como áreas motoras. El área 4, área motora primaria, y área 6 como área de asociación motora. El área entonces motora primaria va a estar compuesta por muchas células piramidales y va a recibir aferentes procedentes de núcleos del tálamo principalmente, núcleo ventral anterior y ventral lateral del tálamo, así como proyecciones desde la formación reticular y el área sensitiva o área somatoestésica, que va a estar compuesta por el área 1, 2 y 3. Entonces, en el área motora hay que tener en cuenta lo que se conoce como homúnculo motor de Penfield. Voy a mostrar acá en esta imagen. Este homúnculo motor, ¿sí?, nos quiere decir que digamos, un mapa que nos va a mostrar cómo o en dónde van a estar ubicadas en esa área motora las funciones motoras de cada una de nuestras extremidades o desde el tronco a extremidades y cabeza y cara, ¿sí? Entonces, por lo menos en el músculo motor, nos podemos dar cuenta que el pie, desde el pie que va desde la cara medial hasta digamos, la bifurcación del hemisférica, van a tener una representación del homúnculo motor muy pequeña o digamos sin no pequeña en el sentido de que esas funciones motoras no son muy especializadas, por decirlo así.
el tronco es lo que le sigue y la representación sigue siendo pequeña, a diferencia de la representación de la mano y la representación de la cara, que va a tomar más el mayor porcentaje de esa área motora y que por lo tanto va a tener funciones motoras muy finas, muy específicas, ¿sí? Que van a estar asociadas a funciones motoras realmente especiales como son, como se requiere eh, a nivel de la mano. Recordemos que somos unos seres, unos seres, sí, bastante diestros a nivel de la mano, el agarre de la mano que nos permite esas funciones motoras, y a nivel de cabeza y cara, funciones motoras como deglución, parpadeo, eh, ¿sí? Y el lenguaje articulado. Entonces, todo lo que nos dice en esa área motora es, si bien tenemos funciones motoras, no todas nuestras funciones motoras van a ser tan específicas y tan especiales, y de acuerdo a esto podemos identificar patologías o síndromes que pueden estar asociados, y podemos identificar el área que va a estar afectada si tenemos en cuenta esta representación motora. Entonces, como ya les hablaba, también tienen esta área motora recibe aferencias del área somatoestésica o somatosensorial, que esta área somatosensorial también tiene una representación como un homúnculo sensitivo. Y desde la cara medial vemos que la representación va desde genitales, que recordemos que tienen una sensibilidad general y una sensibilidad especial, y de igual forma la representación del homúnculo sensitivo nos da cuenta de que la representación sensitiva de las extremidades va a ser mayor a nivel de la mano y a nivel de la cara y órganos sensitivos especiales, y como son lengua, nariz, ojos, labios, etc. Ya esta área somatosensitiva o somatosensorial corresponde al lóbulo parietal, ¿sí? Y tener en cuenta entonces eh, no solo el área 6, acá tendríamos que identificar el área 24 como un área de motora secundaria o suplementaria motora. También tenemos el área 8 como, o está reconocida como el área de los movimientos oculares, ¿sí? Algo que me faltó decir en relación al área somatosensitiva es que por lo menos cada una de estas, si ven, son áreas muy, eh, digamos, no tan extensas o muy poco delimitadas. Por lo menos el área 1 va a estar asociada entonces a la identificación de la textura, es la que tiene mayor extensión en relación al giro postcentral en el área somatosensorial. El área 2 se va a relacionar con la identificación de formas, y el área 3, que es la, digamos, más pequeña, va a ser indispensable para la discriminación táctil, ¿sí? Ya hablé del área motora del lenguaje. Bueno, también tenemos que identificar las áreas del lenguaje que van a estar en el lóbulo temporal, y son las áreas 41 y 42, que son las áreas auditivas primarias, y en las cuales se van a reconocer un síndrome
importante, que es el síndrome de Wernicke, que también está asociado a, al lenguaje. Entonces, el síndrome de Wernicke va el individuo a tener afectación para la identificación o el entendimiento del lenguaje como tal, a diferencia de las áreas motoras del lenguaje 44 y 45, en las cuales se va a identificar eh, el, es una afectación para el lenguaje articulado, más no dificultad para la articulación de sonidos como tal. Y hablar por último de las áreas visuales, que corresponde al área 17, 18 y 19. El área visual primaria corresponde al área 17 y vemos que está en relación a la cisura carcarina. La cisura carcarina llega proyecciones directamente de las vías visuales, y las áreas 18 y 19 son áreas de asociación o área visual secundaria que se extienden paralelamente al área 17 y más que todo hacer una función de asociación o interpretación del mensaje visual. Más que todo, entonces, en relación a la cisura carcarina hay que tener en cuenta dos cosas. O eh, realmente lo que se ve va a estar dividido por esta fisura, y vamos a decir que todo lo que dentro del campo visual sea inferior, lo vamos a ver por encima de la fisura carcarina, y todo lo que en el campo visual sea superior, lo va a ver el cerebro por debajo de la fisura carcarina, más que todo eso, ¿sí? Y ya como un resumen de todo lo que les he hablado, les tengo acá esta imagen a muchos colores que identifican más que todo las áreas principales o áreas de Brockman, como ese mapa de sitio arquitectónico que nos identifica funciones importantes a nivel cortical, ¿sí? Entonces, eso era más que todo un resumen de lo que les quería hablar. No sé qué les pareció la charla y espero que, que haya sido de su agrado realmente. No sé si tienen algún comentario, consejo, entendieron. Ahí, ¿me escuchan? Sí, Doc. Bueno, lo primero es que es un buen resumen de un tema muy importante, como es la anatomía de superficie del encéfalo. Eh, es importante conocerla porque no solo pues en el momento pues de anatomía cuando uno está en primeros semestres que se la pregunta, pues obviamente para pasar el semestre del examen, sino porque tiene importancia a nivel quirúrgico, sobre todo pues para el planeamiento, ya que no siempre se cuentan con las ayudas tecnológicas suficientes para ubicarse pues en medio de la cirugía. Pues se utiliza la anatomía de superficie y los reparos anatómicos, no solo pues superficiales, sino también en el cráneo y pues en el cerebro. Porque es que ustedes se han dado cuenta, o los que han podido ver videos así en YouTube o lo que sea, el cerebro todo es igualito. ¿Sí? No cambia de colores así como nos mostraba Avi, sino todo es exactamente igual. Entonces hay que tener reparos anatómicos claros desde el prequirúrgico para no estar de pronto operando en sitios que no se deben. Ahora pues existen muchas ayudas tecnológicas para disminuir el riesgo de lesiones y de ir de pronto a operar donde no es, o operar sitios más allá de lo que se debe o menos de lo que se debe, como son las neuronavegaciones.
mapeo cortical. Entonces se están combinando técnicas de imágenes también con técnicas de, como si fueran GPS en el cerebro. Entonces, por eso es que es importante este tema que revisaste hoy. Con respecto a las áreas de Brodmann, pues es un concepto antiguo, es un concepto clásico que hay que conocerlo. Sin embargo, pues ya se sabe que muchas de esas áreas pues pueden sí estar en la mayoría de veces donde decía Brodmann. Pues realmente Brodmann nunca se puso a ponerle funciones a sus áreas. Él simplemente dividió el cerebro en regiones y les puso números. Él no le puso funciones, eso es importante decirlo. Fue más adelante que en estudios con chimpancés, pues se dieron cuenta que si afectaban un área, eh, no movía, no se quedaba ciego, no movía la mano y eso. Entonces se fueron dando cuenta que ciertos números que le había puesto Brodmann, pues se relacionaban con ciertas funciones. Lo mismo ya después con cerebros pues, humanos. Entonces, son conceptos clásicos, sin embargo, pues, hay que conocerlos, pero hay que también tener en cuenta que, por ejemplo, el área de Broca es el que más, de los que más se han usado y se han estudiado, no solamente está pues en el frontal, inclusive se ha encontrado áreas de Brodmann en el occipital, ¿sí? Ah, Entonces, hay que conocer el bueno, concepto clásico, algo pero que sí leí es que por lo menos el área de Brodmann se cree que verdaderamente está a nivel de la, a nivel de la língula, no, no es la língula, de la ínsula, que es lo que dicen los artículos nuevos, que ya no está tan superficial, sino más profundo a nivel de la ínsula. eh, voy a ver si me tengo por ahí o si lo buscamos. Realmente se hace por estadística y la mayoría sí está en el frontal, como pues lo sabemos casi todos. Pero lo que te decía, incluso han encontrado áreas de Brodmann en el occipital, de Broca, perdón. Entonces, o sea, el mensaje que quiero dar es que hay que conocerse la distribución clásica, pero hay que tener en cuenta que no siempre es así. Por eso cuando se hacen, por ejemplo, planeamientos quirúrgicos de cirugía de epilepsia, no solamente es la imagen, no solamente es el mapeo cortical, no solamente es la cirugía, sino que es un equipo interdisciplinar donde incluso el neurólogo, la, la neuropsicóloga, van a hacer pruebas específicas para saber cuál es la dominancia cerebral. ¿Qué la va a dar? El área de Broca. Pues donde esté el área de Broca, ese va a ser el hemisferio dominante. La mayoría de personas es el izquierdo. Entonces, eso también es importante. Y finalmente, con el homúnculo, tanto sensitivo como motor, es fundamental que nosotros como médicos lo tengamos en mente, porque es que con el anamnesis, con el examen físico, ustedes se han dado cuenta que yo molesto mucho con eso, porque es lo que nos va a dar el diagnóstico del paciente. Lo que nos cuenta el paciente y lo que vemos al examen físico, yo ya sé dónde está la lesión, yo ya sé qué estudio pedir, porque uno comienza a decir, listo, descarté la médula espinal, sé que estoy en el encéfalo, pero en el encéfalo en el cerebro, en el lado izquierdo, eso es frontal, y es la cara, eso tiene que ser lateral. Pero ya sé dónde está la lesión y con la imagen voy a confirmar mi diagnóstico. Entonces, por eso es importante conocer los homúnculos, tanto sensitivo como motor, para ver la semiología de lo que está presentando el paciente. Y les dejé una tareita sobre qué tan constantes son los surcos. Una pregunta un poco cascarera de revista de neurocirugía, pero les puede servir en algún momento, pues obviamente por interés en la neuro y porque de pronto puede salir en algún examen específico de neurocirugía. Ese es un buen resumen. Creo que no sé que no quedó faltando nada, abordaste todos los lóbulos de la manera que era. Y no escuché así como errores para que tengas que corregir, no, no. Por ahí vi que Claudio ya está por ahí, no sé si él alcanzó a escuchar algo y quiera decir algo. Buenas noches.
compañeros, ¿cómo van todos? Bien, Todo bien, todo gracias bien. a Dios. Bueno, qué pena haber llegado tarde, pero salimos tarde de cirugía, entonces por eso no pude entrar antes a la charla, no, no vi la primera parte, ingresé cuando había estado hablando de la corteza de las capas, eh, lo que pude ver, buena charla. Es un clásico, como lo decía Santiago, no es tan rígido como, como nos los enseñan, pero es importante que lo sepamos y más los neuroaficionados. Santiago hablaba ahorita de algo del área de Broca a nivel occipital. La verdad no sé, no tengo ni idea. Lo que sí ahorita pues está como más, no digamos en furor, sino que siempre se debe tener en cuenta, es que no se puede hablar de áreas elocuentes desde el punto de vista cortical si no se tiene en cuenta la sustancia blanca. La sustancia blanca son los tractos que llevan la información de un lado a otro. Y ya en esta parte específica del lenguaje, pues siempre tener en cuenta que hay un fascículo que lleva la información desde un lóbulo hasta otro lóbulo para que se emita la información. Es una muy buena charla, lo mismo que siempre le he dicho a Avi y pues a todos los que estamos en proceso de formación, tratar de tener un tono de voz donde que no sea tan monótono, que sea más ágil, las pausas entre diapositivas, que esos puntos importantes en los que quieres que nosotros tengamos atención, subir un poco el tono de voz. Y ya de resto fue una charla muy buena, lo que yo pude observar. No tendría mucho para aportarles desde el punto de vista de la neuroanatomía, porque yo creo que eso es lo básico que debe empezar a saber uno como neuroaficionado. Ya cuando ustedes tengan la oportunidad de empezar su residencia, se empezarán a dar cuenta de que pues hay algunas cositas que no son tan precisas, no son tan como las decían nuestros profesores, pero por el momento yo creo que esa es la idea, que tengan una idea grande de dónde están ubicadas cada una de las áreas corticales, los lóbulos. Ya incluso, no sé si esa parte la revisaron porque no entré, ya incluso no se habla de 5 lóbulos, sino de 7. Y así, cositas que han ido, comillas, cambiando, pero que son como más especializadas. Entonces, pero en términos generales, una muy buena charla y creo que vamos por buen camino. Sí, esa es la recomendación que le hago a Abby, que creo que es la tercera vez que se la digo. No sé cómo voy a hacer para cambiar eso. Lo intento. Ponga imágenes de pronto de otras cosas también que hagan que usted, o ponga un pare, una señal de pare, ponga un sonido en las diapositivas y usted también, porque es Videitos que o cosas. entonces el área, no sé qué, y sí, efectivamente es plana la charla. Ok, Eh, entiendo. entonces es bueno que cambies el ritmo o que hagas un chistecito, que la gente vuelva y se conecte, y más en la virtualidad, que no te están viendo la cara, no te están viendo las manos. Entonces, ese consejo es muy bueno, Claudio, muy bueno. Tú utilizas ayuda, Abby, tarjeticas, o lo haces todo a capela. Lo hago todo a capela. Bueno, entonces intenta con ayudas. Ok. Intenta con ayudas y para que no te queden algunas lagunas que uno nota como que te quedan cuando estás tratando de transmitirnos una idea. Y a veces, cuando te queda esa laguna, es cuando Una cometes el pausa. error y tiras un dato equivocado. Sí, está viendo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a decirte una.
esto es todo constructivo y tú sabes que lo hago con todo el cariño del mundo. Por ejemplo, hablaste de el síndrome de Wernicke. Entonces, y después hablaste por allá de algo de la fascia de Broca y dijiste que Ay, era sí. problema de articulación del lenguaje. No es articulación como tal, sino la expresión del lenguaje. Sí, lo sé. Entonces, Sí que me entonces doy eso, cuenta entonces de como tienes la lagunita ahí y entonces necesitas tirar un dato para continuar con la idea, entonces sí, ahí es con donde esto. a veces metes el datico que uno, y te lo aconsejo porque cuando tiras esos datos en una charla empiezas a perder credibilidad del que te está escuchando. Lo sé. Listo. Tengo Entonces, que trata de iniciar a ver con las tarjeticas. Uno puede utilizar tarjeticas con palabras claves que prum, de una vez te metan la idea de lo que quieres decir. A ver si te funciona. Si no, eso lo vas entrenando. Como te dijo Santiago, lo tienes que ir entrenando. Es cierto también que no todo el mundo es bueno para exponer, si no, todos seríamos expositores. Pero yo creo que tú sí puedes mejorar eso. Es lo que yo creo. Perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, Bueno, listo. Yo creo que hemos dado por terminada la segunda charla de nuestro grupo y ya sería encontrarnos. Pero sí, ¿Cómo? por ahí vi que Claudio tiene charla en 2 días, ¿no? Le toca a Boris. uy, en el grupo de Neurovitruvio, uy, te cuento que Ah, sí. no se la quiero, no se la quiero aplazar más a Sandra, pero estoy hasta el cuello acá de ocupado. Ojalá y el sábado terminemos cirugía temprano, porque hay 3 cirugías programadas para el sábado. Uy, Y eso que le dije que este sábado, porque este es mi fin de semana libre. Si entonces la tarea es que Entonces, todos ojalá podamos estar ahí también, ¿no? dale, pues. bueno, Esa es una charla que estuve dando por allá en Australia algún día, ¿no? ¿Te acuerdas, Javi, de ese cuento? sí, Doc. No me voy a acordar. Bueno, 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 muchachos, un placer haber compartido ese momento con ustedes. nos vemos el otro jueves. La charla la va a dar el doctor Boris, que veo que ya nos abandonó, pero ya me confirmó que el otro jueves sí va a dar la charla. ¿Qué es? Es médula, no, no es médula, ya le digo. Igual yo les estoy confirmando, no recuerdo cuál es el tema. Ah, bueno, listo pues. Bueno, un abrazo para todos. Bueno, Doc, que tengan buena noche, descansen todos. Nos vemos el otro jueves. Dale, Abby, Ok, gracias. Chao. Chaito. Vale, chao. chao.